Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por conectarse de nuevo a esta meditación de la palabra de Dios, donde estamos estudiando el libro de Juan. Vamos por Juan 9. Hoy vamos a hablar de Juan 9. Recuérdense, mis hermanos, no se conforme con la lectura que yo hago aquí, que a veces salto mucho. Abra usted la Biblia en su casa, léala conmigo, léala usted solo, y de esa manera a usted va a tener mejor retentiva. Lea la palabra en su casa. Ok, Juan 9, desde el versículo 1. Espera que pase el avión. Juan 9, desde el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. He repetido estos dos versículos porque este es el énfasis de hoy. Pero continúo con la lectura para entrar en contexto. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, no es este el que se sentaba y mendigaba. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le habrá abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos le habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo,
Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho antes, y no habéis querido ir. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieres también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí termina este capítulo, acabo de leer el capítulo 9. Les dije que el énfasis estaba al principio. Hermanos, como hemos hablado en ocasiones anteriores, aquí vemos otro milagro de Jesucristo. Juan es uno de los que más habla del amor de Dios, pero también habla mucho de los milagros que Jesús hacía. En muchas ocasiones la gente confunde las enfermedades con el pecado. Más que todo sucede con los religiosos. Las personas religiosas, no digo personas de fe, mantengo lo que estoy diciendo. Las personas religiosas dicen, él está enfermo porque es pecador. Mi hermano, a veces decimos que las personas están enfermas porque tienen un castigo de Dios. A veces decimos que algunos están enfermos o están sufriendo porque ellos han hecho algo como si el karma fuera real y no lo es. Algunos confunden el efecto boomerang inventado por no sé quién le puso ese nombre, que todo lo que haces se te devuelve, con las enfermedades y dicen, que tú estás así porque antes habías hecho esto. Y quiero aclarar varias cosas. En primer lugar, si nosotros sufriéramos todo lo que hemos hecho como si mereciéramos sufrir eso, ninguno iría al cielo. Porque para empezar, todos nos merecemos el infierno. Está escrito, no hay justo ni aun uno, no lo hay. Está escrito, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios el Señor Jesucristo nos perdona, nos da por su gracia lo que no merecemos, que es el perdón de los pecados. Y por eso no recibimos lo que de verdad nosotros merecemos recibir. Es decir, sáquese de la cabeza el karma, eso no existe, eso es falso. El efecto boomerang, eso no existe, eso es falso. Hay una buena manera de explicar las cosas. Toda decisión que nosotros hagamos genera unas consecuencias. Eso es real. Decisiones buenas traen consecuencias buenas y decisiones malas traen consecuencias malas. Eso es así.
Si existe tal cosa como un efecto boomerang, eso tiene que ser simplemente las decisiones que tú tomas traen consecuencias. Hasta ahí. No es que se te devuelve lo que tú haces. Entonces yo voy a ser bondadoso para que la gente sea bondadosa conmigo. No es así. Así no funciona. Dios en su extrema gracia es bondadoso con quien Él quiere, cuando Él quiere, y aun cuando esa persona no se lo merezca. Hermano, durante todo este capítulo vemos como los fariseos, volviendo al tema aquí, los fariseos, vamos a contemporizar esto, los religiosos de la época, le decían, primero, no creemos que haya sido sanado, no creemos que haya sido ciego. Incluso buscaron a sus papás. Los papás, de una manera muy extremadamente inteligente, dijeron, él ya está bien grandecito como para que tú nos estés trayendo a nosotros, pregúntale a él. No tengo vela en este entierro, a mí no me vayan a meter en zaperoco porque no dije ni sí ni no. Eso fue lo que hicieron los papás. Muy astuto, muy inteligente. No lo negaron, tampoco lo afirmaron. Yo sé que él es ciego, que él nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? No lo sabemos, pregúntele a él. Él es el que sabe. Eso también nos enseña varias cosas. Por mucho que nuestros papás quieran meterse en nuestras vidas, por mucho que nuestros papás quieran salvar nuestras cosas, cada uno rendirá cuenta por sus actos, aunque nuestros padres o nuestros hijos quieran intervenir. Volviendo al tema, los fariseos, en vista que no consiguieron mayor información de los padres, vuelven a llamar al que ya le habían preguntado antes y les vuelven a hacer la misma pregunta. Y él les dijo, pero es que ya yo se los he dicho antes. Ahora, tú como que estás muy interesado, tú como que te quieres hacer discípulo de él. Y eso a los fariseos les pareció excesivamente ofensivo, que en realidad muy probablemente lo haya hecho con esa intención, y lo expulsaron. ¿Por qué lo expulsaron? Bueno, porque los fariseos no aceptaban que Jesús es Dios. No lo aceptaban, no les entraba en la cabeza. Envidia, rencor, cualquier sentimiento encontrado. Yo no sé cuál pudo haber sido la causa. Algunos sí aceptaban que Jesús es Dios y se volvían al cristianismo. Por ejemplo, Pablo. Pablo era un fariseo y de los malos, y después fue el, autor de más de la mitad del Nuevo Testamento. Cuando los discípulos de Cristo ven al ciego y le hacen la pregunta, están trayendo a relucir esa vieja creencia que todavía hoy la podemos ver. ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Quién tiene la culpa? Y Jesús enseña algo ahí. Ni él ni sus padres pecó. ¿Tú sabes por qué él está así? Para que Dios pueda ser glorificado. Imagínense eso. Ahora, tenga cuidado con generalizar. No todos los enfermos son para que Dios se glorifique. No necesariamente. No todos los que están enfermos son porque Dios quiere que estuvieran enfermos. No es así. No confunda la permisibilidad de Dios con la voluntad de Dios. No todo lo que sucede es lo que Dios quiere que pase. No diga eso. He escuchado en muchas oportunidades, si eso pasó es porque Dios quiso. No, si eso pasó es porque Dios lo permitió. No necesariamente porque Dios lo quiso. Un ejemplo muy fácil y muy sencillo es Adán y Eva. ¿Dios quería que ellos desobedecieran y comieran del fruto prohibido? No, lo dejó bien claro, eso no es lo que Él quiere y ellos lo hicieron. Dios lo permitió, pero no es lo que Él quería. Es decir, en ocasiones, Dios permite que sucedan algunas cosas aun cuando Él no quiera que sucedan. Vamos a permitirlo y de ahí seguro va a sacar una enseñanza. De ahí seguro va a sacar una disciplina, de ahí seguro algo va a suceder después. Probablemente un castigo, probablemente una disciplina, probablemente una enseñanza, no lo sabemos. Yo sí sé que para los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden son para bien. ¿Ok? Este caso particular, este enfermo tenía un propósito en la vida y era glorificar a Dios, incluso sin él saber que iba a hacer eso. Dios planificó todo esto
para que ese día Dios fuese glorificado. Jesús, otra vez con su vieja costumbre de hacer este tipo de milagros en día de reposo. ¿Por qué en día de reposo? Bueno, varias posibles causas. La primera, nadie está haciendo absolutamente nada. La gente está ociosa, sin hacer nada. No están trabajando, no están ocupados, están como todos ociosos, pendientes los unos de los otros. Y eso lo vemos que cada vez que hay un milagro el día de reposo, hay un gran alboroto porque lo primero que sucede es que todo el mundo se entera. Porque todo el mundo está ocioso. Eso es lo primero. No, que es día del reposo, es día del Señor. Deberían estar entonces adorando todos en el templo, pero no es así. Están todos pendientes de un chisme. En segundo lugar, cada vez que Jesús hace un milagro en día de reposo, los fariseos arman de esto un alboroto y ellos mismos se encargan de regar la voz porque ellos pensaban que estaba mal hecho hacer esas cosas en día de reposo. Jesús, conociendo incluso la mala intención de ellos, se tomaba ventaja del efecto chisme que ellos iban a crear y que su suceso fuese conocido. Y al final todo el mundo se enteraba de lo sucedido por los mismos chismosos. Cada vez que Jesús hacía esto en un día de reposo, todo el mundo se enteraba. Y al final Dios salía glorificado porque la gente se enteraba del gran milagro que sucedió. No se enteraban del chisme que Jesús estaba haciendo cosas indebidas, como era la intención de los fariseos decir, sino que se enteraban, al final hubo un milagro y fue hecho por este Señor, que resulta ser Dios. Eso es lo que él dice, nosotros no le creemos, pero todo el mundo sí le creía. Y muchos se convertían. A Jesús nunca lo dañaron con esto. Lo intentaron meter preso en muchas oportunidades y no fue así. Cumplió su propósito. En esos 3 años de ministerio, aprovechándose de la chismería de los fariseos, cumplió su objetivo en glorificarse y que muchos se enteraran de sus milagros. Resulta que le dio una gran enseñanza a los discípulos cuando le hicieron esa pregunta de quién pecó, demostrándole que no es necesario que alguien peque para que Dios sane a alguien. No es necesario el pecado para que exista una enfermedad. No tiene nada que ver. ¿Ok? Otras cosas importantes que nosotros vemos aquí. La firmeza del ciego. El ciego en ningún momento dijo, es que yo no sé por qué pasó, a mí me da miedo, yo no sé, vayan y cáiganle a él. Él dijo, yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Qué te puedo decir? El milagro existió, fue real. Mírame, aquí estoy. Yo era ciego y ahora veo. Explícame pues qué fue lo que pasó. Y él mismo dijo, si Dios no estuviera con él no pudiera estar haciendo esas cosas. Y lo expulsaron. El mismo ciego terminó, según este relato, expresando su fe en Cristo. Incluso después de esa expulsión, Dios, que ya tenía planificado todo esto, prácticamente Dios preparó las circunstancias para que él fuera expulsado de esa sinagoga de religiosos malvados, pero después le diera la oportunidad de ser salvo. Y le preguntó Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es Él? Mío, ¿estás hablando conmigo? Sí creo. Y le adoró, expresando su fe y expresando su fruto de arrepentimiento adorando a Dios. Después sucede algo al final, que los fariseos están como que, tú estás insinuando que nosotros somos ciegos. Jesús le dijo, si ustedes fueran ciegos, ustedes no hubiesen pecado. Pero como ustedes dicen que ven y no se han dado cuenta que no ven nada,
Ustedes son pecadores. Su soberbia, su altivez, el creer que se la saben todas, los vuelve pecadores. El ciego tenía una particularidad, que es que él no podía decir cómo eran las cosas porque él simplemente no sabía. Estos fariseos, porque tienen el sentido de la vista, ya creían que sabían bastante. Y ahora es que le faltaba por ver. Muchas cosas que nuestros ojos no perciben. Nuestros 5 sentidos, esos sensores que nosotros tenemos, están limitados en este mundo. Nosotros tenemos estos sensores de luz donde podemos ver, es un órgano receptor de luz. Tenemos estos receptores de tacto, tenemos el olfato, tenemos el gusto. Nuestros 5 sentidos nos conectan con el mundo exterior, pero hay más cosas alrededor de nosotros que nuestros 5 sentidos no ven. Como por ejemplo el mundo espiritual que nos rodea, que los fariseos decían que ellos sabían y no lo conocen. En una oportunidad en la Biblia, alguien le dice al profeta, es que estamos solos, vamos a perder la batalla, y el profeta como que, Dios, ábrele los ojos a este hombre para que vea el ejército que está con nosotros. Y de repente él se vio rodeado de un ejército de ángeles inmenso. Hay cosas que nosotros no vemos. No podemos aseverar, no podemos tener esa certeza de que todo lo sabemos, porque no es así. Jesús se lo dejó bien claro a ellos. El problema de ellos es que ellos creen que ven, pero son ciegos, refiriéndose a una ceguera espiritual. El énfasis que yo quiero dar en que lo hablé, que estaba en el principio, y es que volvemos a ver el propósito de los milagros. El único objeto, la única causa, el único propósito que tienen los milagros en la vida es para que la gente vea que Dios existe y terminen glorificándolo a Él. Ese es el objetivo. ¿Cuál es el problema? Que algunos le dan la gloria a otros que no es Dios. Algunos no creen que hubo un milagro, pero ese no es el plan. Ellos pecan al no darle la gloria a Dios, al no reconocer que hubo un milagro, o incluso al querer glorificar a alguien más. Eso es idolatría. Hermanos, cada vez que sucedan milagros en tu vida, Dios quiere que tú lo glorifiques. Si Dios te ha concedido algunas peticiones y te ha dado algunos milagros, es porque Él quiere que tú termines diciendo, gloria a ti, mi Dios y mi Señor, y lo adores. Los milagros no son suficientes para salvar tu vida. Después del milagro tendrás la oportunidad de reconocer que Jesús es Dios. Así como ha sucedido en todos estos milagros que hemos estudiado en el libro de Juan, aquí también, después de la sanidad del ciego, Jesús le dice, ¿crees? Y él afirmó su fe y mostró su fruto de arrepentimiento adorando a Jesús. ¿Has recibido alguna petición de Dios? ¿Has vivido algún milagro? Y ahora te pregunto, porque ya sé la respuesta, ahora te pregunto, ¿has glorificado a Dios por ese milagro que recibiste? ¿O lo has querido compartir con otros que no es Dios? Llámese santo, llámese santa, madre, quien tú quieras.
los milagros que han sucedido en tu vida, ¿le das los méritos a Jesucristo o no? Esta enseñanza de hoy, mis hermanos, es para que aprendamos a darle los méritos de los milagros que suceden en nuestras vidas única y exclusivamente a Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Hazlo. Cada vez que te despiertes en tu casa, al despertar, di gracias por un nuevo día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Gracias a quién? A Dios. Gracias a Jesucristo, el Señor. Dios te bendiga.